Muy buenas a todos, bienvenidos a Quimidioce. Hoy vamos a hacer un vídeo relativo al tema de enlace químico y estructura atómica de la materia. Vamos a tratar en este tema, en estos ejercicios de este tema, tanto el enlace químico covalente como el enlace químico iónico y metálico, porque luego a la hora de hacer ejercicios van a estar los dos muy relacionados. Los ejercicios de enlace iónico y enlace metálico y covalente van a estar muy unidos en ese sentido ambos temas. Aunque se traten sus propiedades aparte y teóricamente pues sean tan diferentes, luego en selectividad y en las pruebas de acceso a la universidad nos lo vamos a encontrar de manera conjunta, un ejercicio más bien conjunto. Y puede que los dos temas nos los metan de manera mezclada, o sea, quiero decir que no va a haber algo relativamente solo al tema del enlace iónico ni al tema del enlace covalente exclusivamente, sino que va a ser algo también propio de ambos temas, algo relativo, propiedades muy parecidas o diferentes, mejor dicho, en este sentido a la hora de, por ejemplo, los puntos de fusión, el tipo de enlace que forman, pues bueno, diferentes tipos de propiedades que tienen unos compuestos y otros y que nos van a dar pie a múltiples preguntas, múltiples tipos de preguntas de cara a los ejercicios de la prueba de acceso a la universidad. Así que sin más dilación, ya sabéis que sí, como siempre cojo Madrid como ejercicios tipo para resolver, y esta vez, a diferencia de vídeos anteriores, pues voy a explicar mucho de manera teórica, porque muchas preguntas se pueden responder de manera teórica y de manera que múltiples respuestas pueden ser válidas si la justificación es correcta. Entonces, yo solamente voy a escribir hoy en el papel ciertas, a lo mejor, estructuras de Lewis o ciertas moléculas que puedan ser interesantes de cara a la hora de escribir, pero luego que a la hora de justificar voy a explicarlas de manera voy a explicar de manera oral las preguntas para que vosotros las interpretéis, las intentéis esos conocimientos, intentar captarlos y luego exponerlos de cara en un examen, con vuestras propias palabras. A los profesores siempre nos gusta decir, explique con vuestras propias palabras. Pues evidentemente es cuando vemos nosotros que habéis entendido los conceptos. Cuando tú eres capaz de no copiar una definición del libro y simplemente escupirla en el examen, sino más bien de asimilarla por ti y escribirla en el examen por tu propia cuenta y por tu propia expresión propiamente oral. Entonces eso es cuando ya los profesores ya entendemos que habéis asimilado un concepto y que lo habéis entendido, cuando ya lo hacéis con vuestras propias palabras. Cuando vosotros copiáis literalmente una frase dictada por el profesor o del libro, pues a mí, por ejemplo, personalmente no soy partidario de ese tipo de aprendizaje, porque es simplemente memorístico y la ciencia principalmente no es memorística, sino más bien de razonamiento. Entonces, cuando yo os explique algo, lo diré con mis propias palabras para que vosotros asimiléis el concepto y a partir de ahí ya podamos escribir de una manera correcta pues los conocimientos aprendidos. Así, sin más dilación, vamos a empezar con el primer ejercicio, que es del modelo de 2019. Pregunta A1, que dice: considere las sustancias Cl2, cloro molecular, NH3, amoníaco, magnesio y bromuro de sodio. Y nos dicen, justifique el tipo de enlace presente en cada una de ellas. ¿Qué tipo de enlace van a tener cada una de ellas? Bueno, pues voy a ver que el Cl2 es un compuesto que se forma mediante dos átomos de cloro, y el cloro es un no metal. Luego, un enlace no metal es característico de un enlace covalente, ¿de acuerdo? Entonces, el Cl2 va a ser un compuesto covalente y por lo tanto va a tener un enlace cloro-cloro covalente. NH3 también va a ser covalente. ¿Por qué? Porque el nitrógeno es un no metal y el hidrógeno es un no metal. La diferencia de electronegatividad en no metales, que esto es un poco lo que diferencia los compuestos iónicos de metálico, van a ser que los compuestos, iónico y metálico no he dicho, quiero decir iónico y covalente. La diferencia esencial entre los compuestos iónicos y los compuestos covalentes es que la diferencia de electronegatividad en los compuestos iónicos es muy grande, como puede suceder un enlace no metal-metal, y los compuestos covalentes van a ser principalmente compuestos no metal. Por lo tanto, en este caso, como tengo el nitrógeno, que es un no metal, y tengo el hidrógeno, que es otro no metal, la esencia del enlace va a ser principalmente covalente. ¿De acuerdo? Luego, por otra parte, tenemos el magnesio. El magnesio, como sabéis, es un metal del grupo 2, ¿vale? Tenemos además en el periodo, si tenemos berilio, magnesio, calcio, es el periodo 3. Y va a formar un enlace metálico. O sea, los enlaces entre magnesios van a ser principalmente, y exclusivamente prácticamente metálicos. Y luego tenemos el NaBr. Aquí tenemos el sodio, que es el Na, el Br, que es un no metal,
metal, no metal, va a ser un compuesto con características iónicas, ¿de acuerdo? Luego tenemos cloro 2 covalente, NH3 covalente, magnesio metálico y NaBr le tenemos como iónico, ¿vale? Ese sería el apartado A. Como veis, no hace falta escribir nada, no he escrito nada en el papel, luego solamente voy a apoyar en el papel si necesito escribir alguna estructura de Lewis o alguna puntualización, pero con que entendáis el concepto en sí, luego ya podáis escribirlo y justificarlo por vuestras propias palabras, ya os he dicho, no quiero repetirme tampoco, es suficiente. El apartado B. Explica si conducen la corriente eléctrica a temperatura ambiente. Vale, ¿qué compuestos conducen la corriente eléctrica a temperatura ambiente? Los metales, ¿de acuerdo? Los metales son los que conducen la corriente eléctrica a temperatura ambiente. Pero no son los únicos compuestos o elementos que conducen la electricidad. Tenemos que tener también en cuenta que los compuestos iónicos también conducen la electricidad o bien disueltos o bien en estado líquido o fundido, ¿vale? En estado sólido, que es como están a temperatura ambiente, no vamos a tener conducción dentro de los compuestos iónicos, no van a ser conductores. Entonces, si ya de por sí los covalentes no son conductores, no son sustancias muy conductoras, tenemos el cloro, que no va a ser conductor por ser covalente, el amoníaco, que no va a ser conductor por ser covalente, el magnesio, que sí va a ser conductor por ser metálico, y el NaBr, el bromuro de sodio, es donde vamos a tener un poco la duda, ¿vale? ¿Por qué? Porque como los compuestos iónicos son conductores líquidos o fundidos o en disolución, y un compuesto iónico a temperatura ambiente es sólido. Entonces, en este caso, como es sólido, es decir, no está ni fundido ni disuelto, va a ser no conductor en este caso, no va a ser conductor. Por lo tanto, el único que conduce la electricidad en este caso es el magnesio, ¿de acuerdo? Por tener enlace metálico. Y los otros dos son covalentes, el otro es iónico, pues no van a conducir la electricidad. No son características propias de compuestos covalentes o compuestos iónicos en estado sólido. ¿De acuerdo? Vale. Apartado C. Escriba las estructuras de Lewis de aquellas que sean covalentes. ¿Por qué covalentes? Porque las estructuras de Lewis solamente va a ser un modelo de representación propiamente de estructuras covalentes. No vamos a poder representar mediante las estructuras de Lewis, no vamos a poder representar el enlace iónico y el enlace metálico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles van a ser los compuestos que vamos a dibujar mediante la estructura de Lewis? Pues el cloro 2, el cloro molecular y el amoníaco. Y vamos a ello, ¿vale? Vamos a hacer modelo 2019. Vamos a escribirlo. Modelo 2019. Este sería el apartado C, ¿vale? Y vamos a escribir la del cloro y la del NH3. A ver, giro un poquito la hoja para que lo veáis mejor. Vale. Primero del cloro. El cloro es un elemento del grupo 17. El grupo 17, ¿vale? Y va a tener, por lo tanto, una configuración electrónica de 2s2, en este caso, perdón, que el cloro es 3s2, 3p5, ¿vale? Principalmente que termine en S2P5. ¿Por qué pongo esto de S2P5? Porque va a tener 7 electrones disponibles a la hora de combinarse con otros elementos, ¿de acuerdo? Entonces tengo el cloro, grupo 17, 7 electrones. Por otra parte tengo el mismo cloro, ya de por sí, que van a tener 7 electrones. ¿Cómo los dispongo? Pues como tengo en este caso 2 átomos de cloro, los pongo uno al lado de otro. Los pongo así. Cloro, cloro, ¿vale? Bueno, los pongo así, he puesto ya la raya, pero de momento no vamos a ponerla, o no vamos a poner el enlace. Entonces, en cada cloro vamos a tener 7 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en el otro cloro vamos a tener lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Qué pasa? Que cada uno tiene 7 electrones en principio. Y los elementos son estables cuando alcanzan los 8 electrones o el octeto. Vamos a ver ejemplos de hipervalencia e hipovalencia que también pueden ser interesantes a la hora de estudiarlos, ¿vale? Pero en este caso, de momento aquí tiene 7. ¿Qué pasa? Que si este cloro comparte un electrón, este cloro ahora tiene un electrón más que proviene del otro cloro, y este cloro de aquí tiene otro electrón más proveniente del otro cloro. Entonces, ¿qué pasa? Que si ahora yo cuento electrones en cada uno de los cloros, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Y en el otro cloro exactamente lo mismo. Es decir, que ahora, después de esto, cada cloro tiene 8 electrones. Esto lo que va a hacer es que esta molécula sea estable.
Aquí tengo un par libre, aquí tengo otro par libre, otro par libre, par libre, par libre, par libre. De tal manera que el cloro va a quedar con su estructura de Lewis tal que así. Acordaos que por cada enlace y por cada par libre se pone una raya. Pues esta sería la estructura de Lewis del cloro, ¿vale? Bien, vamos un poquito a complicar un poquito la cosa. Vamos a ver el caso del amoníaco, NH3. NH3, por una parte tenemos el nitrógeno, que es grupo 15. Grupo 15 son 5 electrones. 5 electrones, ¿por qué son 5 electrones? Porque tiene una configuración electrónica en su última capa. En este caso el nitrógeno tendría una configuración electrónica de 2s2, 2p3. Entonces en este caso tengo los 5 electrones de esta configuración electrónica, que es la del nitrógeno en estado fundamental. Y por otra parte el hidrógeno es del grupo 1, va a tener solamente un único electrón, ¿vale? Un único electrón de la configuración electrónica 1s1, ¿de acuerdo? Bien, en este caso el átomo central va a ser siempre el átomo que menos, o los átomos centrales, en este caso vamos a ver simplemente uno. El átomo central va a ser el que menor número de átomos contenga, en este caso el nitrógeno que va a estar rodeado de 3 hidrógenos. Y para empezar a estimar qué estructura de Lewis puedo tener, coloco el nitrógeno como átomo central y voy a colocar los 3 hidrógenos en una disposición tal que me permita una estructura de 3 átomos. En este caso, si yo tuviera 2 átomos, acordaos que se pone de manera lineal, pondría un átomo aquí y otro átomo aquí. Si tuviera 3 átomos, lo pondría en una forma de triángulo. Si tuviera 4 átomos aquí, pondría una forma de cuadrado, 5 pentágono y 6 hexágono. Lo ponía en una figura, en un polígono correspondiente al número que hay aquí. En este caso el hidrógeno tiene 3, por lo tanto voy a poner como si fuera un triángulo alrededor del nitrógeno. Como veis, podéis ver aquí, tengo como una especie de triángulo, ¿vale? Voy a poner 5 electrones alrededor del nitrógeno. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el caso del hidrógeno voy a poner 1, voy a poner cruces esta vez, ¿vale? Entonces, en el caso del nitrógeno tengo 5 electrones. No es estable porque no tiene el octeto. En el caso del hidrógeno tiene solamente un electrón, aquí otro, un electrón, un electrón. De momento pongo los electrones que tiene cada elemento. Hasta aquí, perfecto. No son estables porque el hidrógeno va a ser estable, los elementos del grupo 1 van a ser estables con 2 electrones, los elementos del grupo 2 van a ser estables con 2 electrones, perdón, con 4 electrones, aunque la mayoría son metales. Quizá el único que pueda formar compuestos covalentes sería el berilio, pero la mayoría son metales y forma algún tipo de compuesto covalente va a tener 4. Los elementos del grupo 13, ya nos pasamos al grupo 13, que es donde tenemos el grupo del boro, que es un no metal, tendrá 6, y esos estados de 2, 4 y 6 estables los llamamos estados de hipovalencia, ¿vale? Que van a ser estados en los cuales el elemento va a ser estable sin llegar al octeto. Pero a partir del grupo 14, 15, 16, 17 y el 18, que es el de los gases nobles, que ya de por sí tienen los 8 electrones y por eso son compuestos que no tienden a formar compuestos covalentes, vamos a tener en cuenta que tienen que cumplir el octeto, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, el nitrógeno va a compartir, un electrón con este hidrógeno. Vamos a compartir aquí otro y aquí otro. Y de repente me encuentro que el nitrógeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De repente el nitrógeno pasa a tener el octeto, que es estable. Y cada hidrógeno pasa a tener 2. 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2. Y esto es estable, porque los del grupo 1, en el caso este del hidrógeno, la hipovalencia hace que el 2 sea el número estable para su número de electrones. Bien, pero claro, aquí tengo esto de aquí. ¿Cómo lo reflejo en una estructura de Lewis? Pues tengo que ver que por cada enlace que yo forme, o mejor dicho, por cada enlace, doble enlace o triple enlace, va a haber una única dirección. Y por cada par electrónico desapareado va a haber otra dirección de enlace. ¿Qué pasa? Que yo esto no lo voy a tener exactamente así, sino que voy a tener, si os fijáis en el nitrógeno, voy a tener 4 direcciones, que va a ser una por este enlace, otra por este enlace, otra por este enlace, y os he dicho que por por un par libre más adicional va a tener otro enlace. Es decir, va a tener 1, 2, 3 y 4 direcciones. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, va a tener 4 direcciones. Y esto lo tendré que disponer espacialmente en un tetraedro, que va a ser la figura geométrica de 4 direcciones
que nos va a permitir dibujar esta molécula hacer la estructura de Lewis, esta molécula, y determinar su geometría de manera correcta. Entonces, en este caso, como tengo 4 direcciones, voy a tener el nitrógeno aquí y voy a formar un par electrónico aquí y 3 enlaces. Y si os fijáis, aquí existe un tetraedro, si os fijáis, ¿vale? Si os fijáis ahí tenemos el tetraedro. Luego la geometría de la molécula sería la geometría electrónica. Vamos a diferenciar dos tipos de geometría. Geometría electrónica, en este caso sería tetraédrica. Tetraédrica. Pero la geometría molecular, si no tengo en cuenta este par de electrones, sería simplemente, yo pongo aquí esto, tengo simplemente una pirámide triangular, ¿vale? Luego la geometría molecular, que cuando nos piden geometría secas, nos piden la geometría molecular, pero la geometría molecular es una pirámide triangular, ¿vale? Esta es la que los que nos pedirían en caso de la geometría. No nos lo piden en este caso, nos dice que escribamos la estructura de Lewis. Bueno, pues en el caso del cloro la tengo aquí. Y en el caso del amoníaco, ¿cómo va a ser? Pues va a ser nitrógeno, hacia aquí el hidrógeno, hacia aquí el hidrógeno, hacia aquí el hidrógeno, y el par libre apuntando hacia arriba. Esta sería la estructura de Lewis del amoníaco. ¿De acuerdo? Bien, este sería el apartado C. Y el apartado D dice: justifique si el NH3 puede formar enlace de hidrógeno. El enlace de hidrógeno es un enlace intermolecular característico de moléculas que poseen un enlace flúor-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno. Voy a poner aquí apartado D, que no lo he puesto. Y nitrógeno-hidrógeno. Como aquí tengo enlaces nitrógeno-hidrógeno, sí voy a tener en este caso enlace por puentes de hidrógeno, se le llama también, ¿vale? Van a existir una interacción intermolecular entre el nitrógeno y el hidrógeno de otros átomos de amoníaco. Es decir, si yo por ejemplo tengo, otros átomos de amoníaco no, otras moléculas de amoníaco. Si yo tengo el amoníaco tal que así, pues imaginaos otra molécula de amoníaco, va a existir una pequeña interacción que se llama intermolecular por ser entre dos moléculas, que va a hacer que estas moléculas de amoníaco estén un poquito más juntas. Por lo tanto, cuando yo tenga presente este tipo de enlaces, voy a tener enlaces con puentes de hidrógeno, y este tipo de sustancias que poseen estos enlaces tienen un punto de fusión y ebullición mayor que las moléculas covalentes. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso del NH3, pues tendría, por ejemplo, si lo comparo con el Cl2, su punto de fusión y ebullición, que no nos lo piden, pero ya os lo digo, va a ser un poquito mayor en el caso del amoníaco. ¿De acuerdo? Pues nada, aquí os dejo este primer ejercicio, vamos con el siguiente. Bueno, siguiente ejercicio. 2018, julio, pregunta B1. Para las moléculas NH3 y CO2, justifique el número de pares de electrones enlazantes y los pares libres del átomo central. Bueno, pues vamos a ver el NH3, lo hemos visto anteriormente. El NH3 lo vamos a poner aquí. NH3, la tenemos del ejercicio anterior. Tenemos que sería así. ¿Vale? Su estructura de Lewis ya la tenemos hecha. ¿Y cuántos pares de electrones enlazantes tiene el átomo central en este caso? Pues tiene 1, 2 y 3. 3 pares de electrones. Forman 3 enlaces, pues 3 pares de electrones. Acordaos que esto es un par. Cada enlace químico está formado por un electrón del nitrógeno y un electrón del hidrógeno. Entonces, aquí tenemos 3 pares que forman enlace. En el caso del nitrógeno también tenemos un par no enlazante, acordaos. Aquí arriba que no enlaza. Entonces tenemos aquí 3 pares de electrones enlazantes. Vale. En el caso del CO2, tengo que tener que dibujar la molécula de CO2. Primero de todo, CO2, vamos a dibujarla. Tenemos carbono, van a ser 4 electrones, porque termina una configuración 2s2, 2p2.
4 electrones por su configuración electrónica. Oxígeno van a ser 6 electrones por ser 2s2, 2p4. Tengo aquí los 6 electrones, aquí tengo 4 y aquí tengo 6. Y vamos a disponerlo. En el caso del CO2 tengo el átomo central que va a ser el carbono. Pongo el carbono aquí. Pongo los dos oxígenos como si fuera de manera lineal en principio. Luego ya veremos si lo tenemos que torcer o no. Y me dispongo a contar electrones. Pues de primeras tengo 4 en el carbono y tengo 6 en el oxígeno. ¿Vale? Los pongo así. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces este carbono va a formar un enlace con el oxígeno, va a formar otro enlace con el oxígeno, y si me pongo yo a contar electrones, en principio tenía 4, 6 y 6, evidentemente no tenían el octeto, luego no van a ser estables, pero vamos a ver qué pasa una vez que hayan compartido. En el caso del carbono voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 6 que no va a ser estable, y en el caso del oxígeno vamos a tener aquí 7, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y en el otro oxígeno exactamente lo mismo si lo pusiéramos a contar. ¿Vale? Entonces ninguno de estas sustancias tendría el octeto. Entonces no puede ser estable. El oxígeno, vamos a enlazar otro más aquí. Y vamos a poner aquí que este oxígeno tiene 8. Y este carbono, si lo contamos, tendría 7. Y este oxígeno también tendría 7. No sería posible. Pero si yo otro enlace más, voy a unirlo entre este carbono y este oxígeno, ahora ya sí tendría que este tendría 8, este ya sería estable. Ahora el carbono tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tiene sus 4 electrones compartidos con otros 4, por lo tanto va a tener 8. Y en el caso del oxígeno tengo 1, 2, 3, 4 aquí formando enlace, y tengo 1, 2, 3, 4 no enlazantes, entonces va a tener otros 8. De manera que la molécula de CO2 tiene solamente 2 direcciones en el caso del átomo central, es decir, una para allá y otra para acá. 2 direcciones. 2 direcciones. Luego su geometría, si nos la piden, va a ser lineal, ¿vale? Lo veremos en el siguiente apartado. Tenemos aquí que la estructura de Lewis del CO2 sería la siguiente. Y aquí tengo que tener en cuenta que cada oxígeno tiene 2 pares. ¿Vale? Pues esta sería la estructura de Lewis del CO2. Y la del amoníaco la vimos en el ejercicio anterior. Hecho. Entonces, número de pares de electrones enlazantes, tengo aquí 3 pares enlazantes, 3 pares lo he puesto antes, perdón aquí, y en el caso del CO2 tengo, ¿cuántos pares de electrones enlazantes tengo? Pues tengo un par aquí enlazando, otro par aquí, otro par aquí y otro par aquí, es decir, tengo 4 pares de electrones enlazantes. ¿Y cuántos no enlazantes en el caso del carbono? En el caso del carbono tengo no tengo ninguno, porque no tengo ningún par electrónico libre en el caso del carbono. Si me dijeran a mí del oxígeno, que en este caso no es el átomo central, nos piden en el apartado A pares libres del átomo central, pues tendría que centrarme en el carbono, pero si nos pidieran del oxígeno, simplemente pues tendría 2 pares enlazantes y otros 2 pares no enlazantes. Y para el oxígeno, para otro oxígeno, más de lo mismo. Apartado B. Este era el apartado A. Indique la geometría y la hibridación que presenta el átomo central. Vale, la geometría va a tener que ver con el número de direcciones. Vamos a tener 2 tipos de geometría. La geometría electrónica y la geometría molecular. ¿Vale? Vamos a hacer para el caso del amoníaco. El apartado B, vamos a poner aquí. Para el caso del amoníaco, la geometría electrónica, ¿cuál va a ser? La anteriormente descrita, vamos a tener 4 direcciones, que también nos va a dar una pista de la hibridación, el número de direcciones. Vamos a tener aquí 4 direcciones que van a ser 1, 2, 3 y 4. Acordaos que por cada enlace y por cada par de electrones que tiene libre, digamos, el nitrógeno, forman una dirección. Entonces 1, 2, 3 y 4. La geometría electrónica de 4 direcciones es tetraédrica. Y en este caso, si yo quitara en la parte de arriba del tetraedro, tendría una pirámide. En el caso de la geometría molecular, que solamente tiene en cuenta los centros atómicos, pues tendría únicamente una geometría de una pirámide triangular. Esto lo tenéis en vuestro libro, ¿de acuerdo? Y lo vimos en clase también. Pero bueno, en libros, si veis inclusive en internet una tabla de hibridaciones o una tabla de geometrías del enlace covalente, tenéis un porrón y a veces
Os dicen, pero es que en el libro viene, aquí mi libro viene como triangular plana y en el otro viene como plana trigonal. Bueno, es exactamente la misma, ¿vale? Muchos nombres pues se parecen y yo pues utilizo tetraédrica, pero en este caso sí que no hay otra excepción y una pirámide triangular, pero si veis pirámide trigonal, pues bueno, pirámide triangular y pirámide trigonal es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Y en el caso del CO2 voy a tener una geometría electrónica y una igual a la geometría molecular. ¿Y esto cómo lo sé? Porque cuando el átomo central no tiene pares de electrones libres, ambas geometrías coinciden, porque la geometría electrónica tiene en cuenta los centros atómicos y los pares de electrones libres, y la geometría molecular solamente tiene en cuenta los centros atómicos, es decir, no tiene en cuenta los electrones. Por eso antes tenía que tener en cuenta este par libre o no tenerlo en cuenta dependiendo de la geometría que yo quisiera. Por lo tanto, en este caso, la geometría, como tiene únicamente dos direcciones, en este caso, dos direcciones, porque cada enlace simple o doble o triple es una única dirección, entonces en este caso tengo dos enlaces dobles, en el caso del carbono, que es la que me va a marcar la geometría de la molécula. Acordaos que la geometría de la molécula siempre me la marca el átomo central. Pues en este caso, dos direcciones va a ser una geometría lineal. ¿De acuerdo? En ambos casos, geometría electrónica y geometría molecular, en ambos casos lineal. ¿Vale? Y el número de direcciones me va también a determinar la hibridación del átomo central. Es decir, en el caso del nitrógeno tengo 4 direcciones. Eso significa que esas 4 direcciones, cuando yo, por ejemplo, me combino en un enlace covalente, os hablé de los orbitales híbridos, que se promocionaba un electrón de un orbital de nivel más bajo, en este caso, por ejemplo, del S, se promocionaba un P se desapareaban y formaban hibridaciones. Bueno, un orbital híbrido a la hora de combinarse. Entonces esa promoción provocaba ese orbital híbrido, que en este caso, sabiendo el número de direcciones, os dije un truco para saberlo, que es que 4 direcciones era una dirección S y 3 direcciones P. ¿Cuántos orbitales S pueden existir en cada nivel? 1. Únicamente 1. ¿Cuántos orbitales P pueden existir dentro de un nivel? 3. En cada uno de ellos, 2 electrones. Por eso formamos el P6, ¿vale? Y dentro del orbital D, de orbitales D, ¿cuántos orbitales D existe dentro de cada nivel? 5, ¿vale? Entonces, yo cuando tengo ese par de electrones dentro de cada orbital D, tendré D10. Por eso en la configuración electrónica, cuando hacemos el diagrama de Moeller, pues tenemos ahí hasta D10, ¿de acuerdo? Vale, entonces, sabiendo el número de direcciones, en este caso, si tengo un orbital S y puedo tener como máximo 3 orbitales P, voy a tener una hibridación, en el caso del amoníaco, el amoníaco va a tener una hibridación sp3, ¿vale? Y se justifica porque tiene una dirección S y 3 direcciones P. En el caso del CO2 tengo 2 direcciones, entonces tendrá una hibridación SP. Una dirección S, y una dirección P. ¿De acuerdo? Pues esa sería la hibridación del átomo central. sp3 en el caso del nitrógeno y sp en el caso del carbono del CO2. Justifique las fuerzas intermoleculares que presentan. Bueno, ¿qué tipo de fuerzas intermoleculares presentan el amoníaco? En el caso del amoníaco es una molécula que es polar, porque si yo, por ejemplo, tuviera en cuenta, voy a poner aquí apartado C. Si yo tuviera aquí en cuenta el amoníaco, tengo que voy a tener aquí 3 momentos dipolares, porque la electronegatividad del hidrógeno y del nitrógeno no es la misma. Por lo tanto, voy a tener 3 momentos dipolares y estos 3 momentos dipolares no se anulan. Es decir, la suma de momentos dipolares en este caso es distinta de 0. Eso me lo provoca porque hay un par libre aquí. Si a lo mejor hubiera otro hidrógeno ahí, no sería polar la molécula. ¿De acuerdo? Entonces, que la suma de momentos dipolares sea distinto de 0 indica que la molécula es polar. En el caso del CO2, lo que voy a tener es que el CO2 va a ser así. Y voy a tener un momento dipolar a favor del oxígeno, porque el oxígeno es más electronegativo que el carbono. Acordaos que los momentos dipolares siempre surgen de cuando hay un enlace covalente entre dos
átomos que tienen distinta electronegatividad. Entonces se crea un dipolo, se habla de un dipolo, que uno va a tender a ser un poquito positivo y un poquito negativo, ¿vale? Vamos a tener un enlace, lo que se llama un enlace polarizado, ¿vale? Que ese electrón, ese par que comparten, no es exactamente homogéneo, sino que va a estar más hacia un átomo que a otro por el mero hecho de tener distinta electronegatividad. La electronegatividad, acordaos que es una propiedad periódica muy, muy importante porque nos va a determinar muchas propiedades químicas de los compuestos. Vale. Entonces, en este caso, en el caso del NH3 es polar, pero ¿qué ocurre con estos dos momentos dipolares? Que estos dos momentos dipolares, si yo los sumara, en el CO2, si yo los sumara, sí que se anulan, porque este vector de aquí se anula con este vector de aquí. Acordaos que el momento dipolar es una magnitud vectorial. Entonces, en este caso sería 0, y esta sería una molécula polar, y esta sería una molécula apolar. ¿Qué tipo de fuerzas intermoleculares tienen las sustancias polares? Pues las sustancias polares van a tener fuerzas de dispersión, o que se llaman también tipo London. ¿Vale? Perdón, estas son las de las apolares. Las pongo aquí, pongo una flecha polares. Y las moléculas polares, van a tener unas fuerzas, se llaman fuerzas dipolo-dipolo. ¿Vale? Que van a surgir de que cuando yo tenga dos moléculas de NH3, va a haber también, esa molécula va a estar polarizada, y esa molécula polarizada va a encontrarse con otra molécula que está polarizada, y es como si uniéramos dos imanes. Imaginaos un imán con un polo positivo y un polo negativo. Y imaginaos otro imán con otro polo positivo y otro negativo. ¿Cómo se van a orientar? Pues el negativo se va a orientar al positivo, el negativo de un imán se va a orientar al positivo del otro. Pues esto también va a ocurrir con las moléculas. Como las moléculas también están un pelín polarizadas, va a venir otra molécula externa, o sea, otra molécula de amoníaco, va a unirse al centro positivo, es decir, va a haber una pequeña interacción entre la parte positiva y parte negativa. Acordaos que signos opuestos se atraen. Y eso va a ocurrir extrapolado a trillones de moléculas que puede haber en un mol, pues va a ocurrir, pues va a ser una fuerza que va a ser notable de cara a las propiedades químicas de la sustancia. Por eso las moléculas polares, covalentes polares, tienen el punto de fusión y ebullición un poquito más alto que las moléculas apolares. ¿De acuerdo? Vale, entonces fuerzas de dispersión tipo London para el CO2 y fuerzas dipolo-dipolo para el amoníaco, pero no es la única que existe. Acordaos también que en el ejercicio anterior hemos visto que el amoníaco tiene también un tipo de fuerza intermolecular que son los puentes de hidrógeno o fuerzas por puentes de hidrógeno, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener en cuenta también que el amoníaco tiene enlaces nitrógeno-hidrógeno, y eso es importante a la hora de determinar pues sus fuerzas intermoleculares. Entonces, ¿qué fuerzas intermoleculares presentan? En el caso del amoníaco, fuerzas dipolo-dipolo y puentes de hidrógeno, y en el caso del CO2, fuerzas de dispersión tipo London. ¿De acuerdo? Vale. Y luego explique su polaridad. Bueno, pues lo acabo de explicar anteriormente. Ya lo he explicado anteriormente. El amoníaco es polar porque la suma de momentos dipolares es distinta de cero, y en el caso del CO2 veo que estos dos momentos dipolares se anulan, por lo tanto la suma de momentos dipolares del CO2 es igual a 0. Luego es una molécula apolar, ¿vale? Pues con eso sería suficiente. Vamos con el siguiente. Bueno, el siguiente ejercicio me parece muy interesante porque mezcla una cosita un concepto muy importante del tema anterior, tema 2, que tenemos en nuestro libro, con lo nuevo, lo del enlace iónico y enlace covalente. Entonces, fijaos, dice, para los siguientes iones Na+, O2-, Mg2+, y Cl-, asignen los siguientes valores de radio iónico a cada uno de ellos. Y tenemos 4 valores de radio iónico, y los tenemos, de radio, en este caso los 4 son iones, pues por lo tanto nos dan radio iónico, y que asignen los valores. O sea, aquí tenemos que como ordenar de mayor a menor los radios iónicos. Y este ejercicio es muy curioso, porque si nos fijamos en cada uno de los elementos, yo veo que el sodio, si yo por ejemplo el sodio va a estar en el grupo 1, va a ser hidrógeno, litio, sodio. ¿De acuerdo? En el caso del magnesio va a estar berilio, magnesio, va a estar aquí también. Y en el caso del oxígeno va a estar dentro de este periodo, va a estar aquí, sería boro, carbono,
nitrógeno, oxígeno. Aquí estaría el flúor y justamente aquí debajo el cloro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que fijaos, bueno, aquí luego tendría el gas noble, pero los elementos iónicos van a ser estos de aquí. Entonces, si yo escribo la configuración electrónica del oxígeno, va a ser 1s2, 2s2, 2p4, pero la del O2 menos va a ser 1s2, 2s2, 2p6. Es decir, tengo dos electrones más, tengo que tenerlos en cuenta. Esto repito que es algo del tema anterior, pero me parece muy interesante porque mezcla cositas y de cara al ejercicio, al examen final que tengamos de manera trimestral, pues puede ser un ejercicio muy interesante a la hora de hacer. Luego tengo el sodio, que va a ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, pero el sodio más, vamos a quitarle este electrón de aquí, porque más significa que está cargado positivamente, es decir, que he quitado un electrón. Es decir, va a ser 1s2, 2s2, 2p6. El Na más y el O2 menos tienen la misma configuración electrónica. El Mg, magnesio, pues va a ser igual que la del sodio, pero con un electrón más. 2s2, 2p6, 3s2. Entonces el Mg2 más va a ser 1s2, 2s2, 2p6. La misma, otra vez. Y en el caso del cloro, va a ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, grupo 17. La del cloro menos va a ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Fijaos cuál es el que más electrones tiene. En el caso del cloro. Luego el átomo más grande, en este caso se ve a la legua, que entre estos cuatro, el valor más grande, que va a ser el de 1,81 astrons, pues va a pertenecer al del cloro menos, ¿vale? En este caso sí que puedo asignar automáticamente 1,81 astrons, va a ser del cloro menos, porque fijaos que los electrones de la última capa están en el orbital 3p6, el último electrón, y por lo tanto va a estar el radio iónico va a ser mayor, ¿vale? Esto ya os digo que es del tema anterior, pero me parece muy curioso. Y luego de entre estos tres tienen la misma configuración electrónica. ¿Pero qué pasa? O sea, que a principio parece que los tres tendrían que tener el mismo radio, ¿vale? ¿Pero qué ocurre? Que los tres no tienen la misma carga nuclear efectiva. El oxígeno tiene 8 protones en su núcleo, porque su Z es igual a 8, en el caso del oxígeno. En el caso del sodio tenemos que tiene 11 protones en su núcleo, su Z es igual a 9. Y en el caso del magnesio tenemos que tiene 12 protones en su núcleo, su Z es igual a 12. Por lo tanto, cuanta más carga nuclear efectiva yo tenga dentro del núcleo, más atraídos están los electrones hacia él, ¿no? Entonces, si los últimos electrones están dentro del mismo orbital, pero aquí tengo más protones en su núcleo, estos electrones de aquí se van a ver atraídos cada vez más por el núcleo si tengo más protones. Entonces, en el caso este del magnesio va a ser el radio más pequeño de los que tengo ahí, que va a ser 0,65 angstrom. En el caso del sodio va a ser el siguiente, porque es el siguiente que más carga nuclear efectiva tiene, y es 0,95 angstrom. Y en el caso del oxígeno va a ser el de 1,45 angstrom. ¿Vale? Entonces, así puedo asignar, con propiedades periódicas puedo asignar esto. Esto es del apartado anterior, ¿vale? Esto para el controlillo que hagamos este martes no va a entrar. Pero para el final trimestral sí que puede entrar, porque vamos a mezclar conceptos de todos los temas, ¿vale? Entonces, este sería el apartado B del 2018 junio coincidentes. ¿Vale? Este sería el apartado B. El apartado A a lo mejor tendría que ver con algo de configuraciones electrónicas, algo que no tendría que ver, pero bueno, en este caso me parece muy interesante tocar esta cosita. Y luego dice C, escriba 4 sustancias iónicas a partir de combinaciones binarias. Bueno, pues 4 sustancias iónicas pues será el no metal y el metal de las dos maneras distintas. Es decir, el sodio y el oxígeno, el sodio y el cloro, el magnesio y el oxígeno, y el magnesio y el cloro. Y vamos a ver un poco cómo vamos a tener vamos a combinarlos. El sodio tiene carga 1, el oxígeno tiene carga 2, o valencia 2, tenemos que poner Na2O. En el caso del NaCl, este tiene 1, este tiene 1, pues se queda tal cual. En el caso del magnesio, el oxígeno, este tiene 2, este tiene 2, dos cargas positivas, dos cargas negativas, entonces se queda tal cual. Y en el caso del magnesio y el cloro,
magnesio tiene 2 cargas positivas, el cloro una carga negativa, tendré que multiplicarle por 2 para igualar sus cargas, ¿vale? Lo que es el hecho de las valencias. Las valencias al fin y al cabo tienen un poco que ver con las cargas que tengan en sí los compuestos iónicos. Bueno, pues estas serán las 4 sustancias que vamos a formar, ¿vale? Me dice que simplemente las escriba, no me dice nada más, bueno, ahora el apartado D nos dice que justifique cuál de las 4 sustancias iónicas del apartado C presenta mayor punto de fusión. No, nos dice que cuál de ellas presenta mayor punto de fusión. Vale, pues cuanto más, a ver, dentro de las redes iónicas tengo que también tener en cuenta una cosa que tenía yo que tener en cuenta también en los enlaces covalentes. Y es que cuanto más grande sea una sustancia, mayor punto de fusión y ebullición tendrá. Es decir, cuanto mayor peso molecular tenga, ¿vale? Cuanto mayor tamaño tenga, pues también tendré que tener en cuenta pues esto. Entonces, en el caso y también en este caso de los compuestos iónicos, cuanto mayor cargas electrostáticas tenga yo dentro de la propia red iónica, pues más unidos estarán entre sí los elementos, ¿no? Entonces, en este caso, pues podré dudar entre el MgO y el MgCl2, ¿vale? Entonces, yo os diría que en este caso el compuesto iónico de mayor fuerza, en este caso yo creo que sería el MgCl2, porque es el de mayor tamaño, ¿vale? Es cierto que aquí tengo 2 cargas positivas, 2 cargas negativas, mientras aquí tengo 2 cargas positivas y una negativa, ¿vale? Pero yo diría que en el mayor punto de fusión de estos de aquí, el de mayor sería este. ¿Por qué? Porque el tamaño de la molécula sería más grande, ¿vale? El tamaño sería mayor en el caso del MgCl2. Si yo tengo en cuenta que el peso molecular del MgCl2 es bastante más grande que el de todos los demás, pues podría decir que este de aquí presenta mayor punto de fusión, en este caso de fusión o ebullición, ¿vale? Entonces yo creo que esa sería un poco la justificación correcta, ¿de acuerdo? Vamos a por el siguiente. Bueno, el siguiente ejercicio se parece muchísimo al que hemos visto anteriormente, pero hay una cosita que quiero matizar simplemente de la pregunta P1, o sea, las moléculas de CO2 y NH3 las hemos visto antes, representa e indique la geometría molecular en base al modelo de repulsión entre los pares de electrones de la capa de valencia, es lo que hemos visto, la geometría molecular según la repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, lo que hemos visto, lo de la hibridación, ¿vale? Y nada, simplemente esas son las siglas RPECV, que son las siglas de lo que hemos estado haciendo. La hibridación del átomo central también la dijimos en el ejercicio anterior. Indique la fuerza intermolecular que contribuye preferentemente a mantener las sustancias del enunciado en estado líquido. Pues, ¿qué sustancias estarían en estado líquido? Pues en este caso el NH3 sí podría estar, no es líquido exactamente el amoníaco, sino que es más bien un gas, pero sí que es cercano su punto de fusión es cercano al líquido por los puentes de hidrógeno, simplemente es la fuerza intermolecular que interviene. En el caso de CO2, el CO2 es un gas como todos conocemos, del efecto invernadero nos han trillado hasta la saciedad del CO2. Y simplemente el amoníaco sí también sería gas, pero sí que tiene un punto de fusión ya cercano al líquido a temperatura ambiente por el mero hecho de los puentes de hidrógeno. Simplemente nos están diciendo que lo mencionemos puramente. Y en el apartado D dice, explique cuál tiene mayor punto de ebullición. Pues precisamente por esto de los puentes de hidrógeno, creo que en el ejercicio anterior lo dije, que el NH3 tendría mayor punto de fusión y ebullición que el CO2 por precisamente los puentes de hidrógeno, ¿vale? Pues simplemente con eso sería suficiente, simplemente matizar, no quiero tampoco decir nada más. De acuerdo, vamos a por el siguiente que es más importante. Bueno, el ejercicio siguiente también es muy cortito porque solamente tiene un apartado relativo al tema, que dice que un elemento químico posee una configuración electrónica, tenemos ahí la configuración electrónica, 1s2, 2s2, 2p6, Justifique si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. Bueno, se dirán, ahí tendremos de otros temas, para el control del martes es irrelevante, pero sí que, por ejemplo, fijaos que dice, conduce la electricidad en estado sólido. ¿En qué termina la configuración electrónica de ese elemento? En D6. D6, ¿a qué corresponde? Al bloque D. ¿Y qué características podemos ver dentro del D6 o del grupo D, ¿no? Del bloque D de la tabla periódica? Pues que todos ellos son metales, ¿no? Y todos los metales, absolutamente todos, conducen la electricidad en estado sólido. Por lo tanto, sí, va a conducir la electricidad en estado sólido porque es característico de un metal. Pero tengo que justificarlo así, tengo que decir que el D6 será un metal de transición, porque es el del bloque D, y como es un metal, la característica de los metales hace que sean conductores en estado sólido. Ya está, no hace falta nada más. ¿Vale? Muy sencillo. Vamos con el siguiente.
Bueno, el siguiente ejercicio se puede hacer también de manera teórica, muy sencillo. Modelo de 2018. Dice, considere las sustancias I2, Cu, CaO y conteste razonadamente. ¿Qué tipo de enlace presenta cada una de ellas? ¿Cuál tiene menor punto de fusión? ¿Cuál conduce la electricidad? Bueno, vamos a ir contestando las preguntas poquito a poco. I2. I2, hemos visto antes que era como el Cl2, un compuesto covalente. Cu es cobre, cobre metálico, y CaO, metal, calcio, no metal, oxígeno, propio de un compuesto iónico. Entonces, ¿qué tipo de enlace presenta cada una de ellas? Covalente para el I2, metálico para el Cu y iónico para el CaO, ¿vale? ¿Cuál tiene menor punto de fusión? ¿Cuál tiene menor punto de fusión? Bueno, pues el menor punto de fusión va a ser en este caso las moléculas covalentes, ¿no? En el caso de esta de aquí, el I2. Porque el enlace metálico, la mayoría de metales son sólidos a temperatura ambiente y los compuestos iónicos más de lo mismo. En el caso del I2 va a ser un no metal, un enlace no metal propiamente covalente, pues va a ser el de menor punto de fusión, ¿de acuerdo? Los compuestos covalentes son los que menor punto de fusión tienen. Vale. C. ¿Cuál conduce la electricidad cuando está fundido pero es aislante en estado sólido? Esta es característica propia de los compuestos iónicos. Entonces, en este caso, ¿cuál es el compuesto iónico? El óxido de calcio. Pues el óxido de calcio va a ser el que conduzca la electricidad cuando está fundido, pero es aislante en estado sólido. ¿Acordáis que los compuestos iónicos no conducen la electricidad en estado sólido, pero sí disuelto o fundido? D. Si cada una de las sustancias denunciado es soluble o no en agua. O sea, ¿cuál de ellas va a ser soluble o no en agua? Bueno, las sustancias que van a ser solubles en agua van a ser los compuestos iónicos. Todos los compuestos iónicos son solubles en agua, porque es un enlace polar llevado al extremo, y las sustancias covalentes polares. Los metales, ¿habéis probado alguna vez meter hierro en agua? ¿A que no es soluble en agua? Bueno, los metales son prácticamente nulo su solubilidad en agua, ¿vale? Entonces, el caso del cobre, el cobre no es soluble en agua. El caso del I2 tampoco es soluble en agua por ser un covalente apolar, y los covalentes apolares no son solubles en agua. Los covalentes polares sí. Y en el caso del CaO, que es un compuesto iónico, hemos dicho que los compuestos iónicos es un covalente polar llevado al extremo, por lo tanto sí que va a ser soluble en agua. Si veis el compuesto iónico así que tenemos comúnmente conocido, que es la sal, el cloruro de sodio, lo disolvemos, echamos en agua, una cucharada de sal en agua la echamos y enseguida vemos que se disuelve. Entonces, como la sal común, hay montones de compuestos iónicos y todos ellos son solubles, bastante solubles en agua. Una característica propia de los compuestos iónicos, son solubles en agua. ¿De acuerdo? Bueno, por último vamos a hacer un ejercicio. Me he ido a 2014, a junio, me he ido a un ejercicio bastante alejado, pero es que es muy interesante y me interesa que cojáis varios conceptos de aquí, ¿vale? Es un ejercicio que una vez puse en un examen, o sea, es un ejercicio de examen, y fue en selectividad de 2014 el que entró y me parece un ejercicio bastante interesante para entender, pues sobre todo el tema del punto de fusión y ebullición, que es un tema importante de cara a selectividad. Entonces, fijaos, dice, con los datos recogidos en la tabla adjunta, conteste razonadamente las siguientes preguntas. ¿Por qué la temperatura de ebullición normal del HF es mayor que la del HCl? Pues fijaos, tenemos HF, que la temperatura de ebullición es 20 grados, o sea, es líquido a temperatura ambiente, y en el caso del HCl, si os fijáis, menos 85. Menos 85, fijaos, ¿vale? Entonces, ¿por qué la temperatura normal de ebullición del HF es mayor que el HCl? Acordaos que el HF era una de las características o uno de los tipos que podían formar puentes de hidrógeno. Acordaos que los puentes de hidrógeno se formaban cuando había enlaces HF, HO o HN. En este caso, el que existan fuerzas intermoleculares adicionales en el caso del HF, va a hacer que la temperatura de ebullición entre uno y otro sea bastante, si os fijáis, bastante más elevada, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, el HF va a ser mayor que el HCl porque tiene puentes de hidrógeno. Porque si me fijo en el otro tipo de fuerzas intermoleculares, puedo ver que el HF es una molécula polar. Puedo ver también que el HCl es otra molécula polar. Polar con peso, sin la A delante, ¿vale? Polar y polar, tienen los dos dipolos. Son polares las dos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que al principio las dos tienen dipolo-dipolo. Pero la diferencia entre una y otra es que la HF
tiene fuerzas intermoleculares por puentes de hidrógeno. Entonces va a hacer que su temperatura de ebullición sea mayor. B. ¿Por qué la temperatura de ebullición normal del H2O es mayor que la del Cl2? H2O, 100 grados, Cl2, menos 34. Pues adivinad. Y lo que hemos dicho antes, exactamente lo mismo. HO, puentes de hidrógeno, Cl2 no tiene puentes de hidrógeno. La temperatura de ebullición normal, el apartado A y el B es exactamente el mismo. Lo que pasa es que en el caso del H2O es una molécula polar y va a tener fuerzas intermoleculares dipolo-dipolo que van a ser más fuertes que las de apolares, que son las de dispersión o tipo London, y aparte de eso tienen puentes de hidrógeno, luego la diferencia es bastante notable. Ahora bien, esta es la pregunta para mí que es la más complicada de todas, y la voy a explicar para que la entendáis. ¿Por qué la temperatura de ebullición normal del HCl es menor que la del Cl2? Bien, esto se contradice con una cosa que he explicado. Yo dije que las fuerzas dipolo-dipolo, las fuerzas intermoleculares dipolo-dipolo, son más fuertes que las de dispersión o tipo London. Yo lo dije, ¿vale? Entonces, por esa regla de 3, los compuestos polares tienen que tener un punto de ebullición y fusión más alto que el de las moléculas apolares. Me voy a esta tabla, veo el HCl, menos 85, veo el Cl2, menos 34. Es justo al revés de lo que yo he dicho. ¿Qué ocurre? O sea, debería ser al revés. Debería ser el punto de ebullición de una molécula polar más grande que una apolar, porque las fuerzas son más fuertes, las dipolo-dipolo son más fuertes que las fuerzas de dispersión. Entonces, ¿por qué el valor aquí está justamente al revés? Bueno, hay otro factor que no hemos tenido en cuenta aquí, que también es importante en la temperatura de fusión y ebullición, y es el tamaño de la molécula. Dije que cuando el tamaño ya es bastante más importante en un caso que en otro, o sea, si os fijáis, en el caso del HCl, su peso molecular es de 36,5 gramos por mol. En el caso del Cl2 es de 70, casi la duplica, ¿vale? Entonces, el hecho del tamaño del Cl2 es muchísimo más grande que el del HCl. Intentad, o sea, al fin y al cabo la temperatura de ebullición y fusión va a determinar un poco el movimiento, la energía cinética de las moléculas, va a determinar un poco cómo se mueven las moléculas. Pero esto es como mover, imaginaos que tenéis que mover una bola el doble de grande de la otra, o comparad que es más fácil mover, una pelota de 1 kilo o una de 2, ¿vale? Entonces, el hecho de la movilidad de esa pelota más grande va a ser más lenta, va a ser más difícil su movilidad. Mucho más pequeña. Y eso va a provocar que al ser la movilidad más pequeña va a ser un estado más sólido. En este caso no tengo que fijarme en las fuerzas intermoleculares. No puedo justificarlo, porque las fuerzas intermoleculares no me justifican los valores de menos 85 y menos 34. Pero sí el tamaño. El tamaño del Cl2 es muchísimo más grande. Es de hecho el doble de grande que el del HCl. Por lo tanto, la movilidad del Cl2 es más pequeña respecto al HCl, y una movilidad pequeña es característica de un estado sólido. Acordaos que los sólidos tienen una estructura definida y los gases al contrario, una estructura tienden a expandirse cada vez más, ¿no? Entonces, pues el Cl2 va a ser más sólido que el HCl y lo tengo que justificar por su tamaño. No puedo justificarlo con las fuerzas intermoleculares porque las fuerzas intermoleculares me dicen todo lo contrario. ¿De acuerdo? Y este era el punto que yo quería tratar del ejercicio. Apartado D. ¿Cuál de las sustancias de la tabla presentará mayor punto de fusión? Pues exactamente los criterios mismos que el punto de ebullición va a ser el agua, ¿de acuerdo? Van a tener los mismos criterios, los puntos de ebullición y el punto de fusión. Por lo tanto, si el punto de ebullición más alto va a ser para el agua, también va a ser para el punto de fusión. Ya está, simplemente. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto, yo creo que tenéis suficiente para el examen para el controlillo del martes. Si hiciera falta alguna cosita más por ahí, alguna dudilla más, pues a lo mejor la explicaría por ahí, pero bueno, yo creo que con este vídeo, para los temas puntuales y esenciales, yo creo que es suficiente, ¿de acuerdo? Miraos algún ejercicio más, echaros un ojo, si hay alguna cosilla que no entendáis, si hay alguna cosilla que no habéis entendido bien, me la preguntáis y yo encantado la resuelvo. Inclusive está en los comentarios del propio vídeo, ¿vale? Tampoco, o sea, yo enseguida que escribís un comentario, enseguida me llega a mí una notificación al correo y lo puedo ver. Tenéis mi correo siempre, o sea, lo tenéis ya de base, kimidioce@gmail.com, y os metéis simplemente o me escribís una duda, una pregunta, y si tengo tiempo ya sabéis que la contesto siempre. Así que pues nada, mucho ánimo y a por ello. Un abrazo, adiós.